Mi querido Francisco Niembro, hablemos de temas de seguridad. El primer enjuiciado por un cibercrimen. Mi querido Francisco, te saludo con gusto. Igualmente, mi Pedro, muy buenos días y buenos días al auditorio. Y sí, vamos a hablar de la primera persona que fue enjuiciada en Estados Unidos, porque más de los temas de ciberseguridad. Por eso es importante el tema. ¿Quién fue quien originó esto? Y resulta ser que Robert Tappan Morris, que es conocido fundamentalmente por haber creado el primer gusano informático con fines maliciosos. Y además de ser la primera persona en haber sido enjuiciado y condenado por un cibercrimen. En 1988, hace 32 años, el ARPANET, que era la red antecesora del Internet actual, era una red escolar y militar, la cual interconectaba a las universidades más importantes de los Estados Unidos. También se conectaba con bases militares y centros políticos. Eran decenas de equipos que compartían una red común bajo un acuerdo muy importante, mutuo de investigación, amistad y sobre todo de paz. Robert Tappan Morris era un estudiante de la Universidad de Cornell, apasionado por las posibilidades que esta red ARPANET le implicaba, y bajo la influencia de su padre, Robert Morris, que fue maestro criptógrafo y ayudó a crear el Unix, decidió escribir un programa que tuviera la capacidad de recorrer todo el ancho de la red ARPANET. Para poder evadir los controles de seguridad, decidió enviar el virus desde un equipo conectado del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues para que pasara como alguien de confianza. Pero, ¿qué creen? Hubo un error de programación, que era la encargada de comandar el gusano para su replicación, y el gusano fue descubierto cuando varias computadoras que eran clave a lo largo de Estados Unidos comenzaron a fallar, dada la carga excesiva de memoria. Finalmente, más de 6,000 equipos de cómputo se vieron comprometidos y tras 8 meses de deliberación, el 22 de enero del 90, un juzgado en la ciudad de Nueva York declaró culpable a Robert Tappan Morris por haber creado y liberado un código malicioso que se replicó a lo largo de toda la red ARPANET. Popularmente se nombró a este virus informático como Morris Worm, el gusano de Morris, cuya virulencia costó aproximadamente, para que vean, $53,000 por cada equipo infectado. El hecho de la declaración y el juicio de Morris pasó a la historia como el primero bajo el Estatuto de Acto de Fraude y Abuso Informático, decretado en 1986. Tappan Morris fue encontrado culpable bajo el presunto cargo de querer interferir con la red y acceder a información sensible. De acuerdo con sus declaraciones, la intención de Morris no era otra que explorar las capacidades de la informática. Fue un error de programación el que hizo de su curiosidad algo malicioso. Conforme a la opinión de muchos analistas, el gusano de Morris fue una advertencia de lo que podía suceder en caso de tener una red mucho más amplia, como la que hoy tenemos. Es decir, advierten que fue un primer foco rojo para empezar a invertir y preocuparse por las soluciones de ciberseguridad. Robert Tappan Morris fue condenado a 400 horas de trabajo comunitario, una multa de $10,000 y 4 años de libertad condicional. Tras concluir su condena, se graduó en Cornell y ayudó a fundar la empresa Y Combinator, que es una aceleradora de startups, que hasta el momento sabemos que ha impulsado más de 2,000 compañías. Actualmente es docente del MIT y sin duda una leyenda viva. Pedro, a 32 años de que sucedió este evento, hoy vemos la gran cantidad de desarrollos tecnológicos que hay en el Internet y también la gran cantidad de ciberdelincuentes. Han crecido de la mano y sigue siendo un gran reto para todos los usuarios el entender la ciberseguridad para protegerse. Ese sería mi comentario de hoy, Pedro.
Ya lo creo, mi querido Francisco Niembro. Han crecido muchísimo los ciberdelitos, cada vez son más. Y lo más importante es que tanto estos ciberdelitos están siendo legislados y regulados para poder ser pues juzgados en cortes que no tienen este delito como precedente, porque pues antes no había internet y cuando se formularon estas leyes se tienen que ir constantemente rehaciendo para poder formular estos delitos del ciberespacio, ¿no? Que cada vez se convierten en parte de nuestras vidas, ¿no? Ya estamos conectados en todo momento, nuestras tarjetas, nuestros datos personales, robo de identidad, fraudes bancarios, como bien lo dices, todo este tipo de sistemas de hackers, virus, etcétera, etcétera, que son a veces introducidos en nuestras computadoras, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá mucho por hacer en el ámbito jurídico con respecto a lo que es el ciberespacio, Francisco. Sí, mi Pedro, de hecho aquí en México surgió una iniciativa de ley, ya tiene varios meses que la lanzó el PRD, y estamos en espera de ver si se autoriza o no, donde se modifica el marco legal, la penalización de los delitos, se crea un centro de ciberseguridad nacional. Y bueno, esperemos que avancemos en este sentido, porque ciertamente estamos muy, muy atrasados en cuanto a regulación y leyes, ¿no? Que deberían ir de la mano con la tecnología, como bien dices. Sí, eso claro. Sería por hoy, mi querido Pedro. Muchas gracias, Francisco. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo tu comentario aquí para Central FM Equilibrio. Francisco Niembro, hablemos de temas de seguridad.